por supuesto, la Pepa, la exclusiva que ha revelado Contracorriente anoche, es que, por supuesto, Pedro Castillo y sus más acérrimos defensores no tienen excusa ni más argumentos para decir que Pedro Castillo leyó solo una proclama y que en realidad él no quería dar un golpe de Estado, porque la memoria de una impresora, miren ustedes además, ¿no? Y cómo el equipo periodístico ha realizado esta investigación para tener información sobre la memoria de una impresora y 2 documentos que prueban definitivamente el golpe de Estado. Augusto, cuéntanos los detalles de esta investigación. Bueno, Judy, la impresora queda en el 3er piso, frente a la subsecretaría del presidente. Entonces tiene sentido eso, ¿no? Allí habían obviamente borrado todo vestigio de este documento que iba a ratificar, ¿no?, legalmente. Obviamente esto es un acto espurio, no tenía ninguna validez. Las consideraciones que vemos en el documento son absolutamente ilegales, antojadizas, jaladas de los pelos. No hay forma de que puedas interpretar a la Constitución para que se anule a sí misma, para que avale el cierre del Congreso fuera de los únicos conceptos que tiene como posibilidad para que un presidente cierre el Congreso de la República. Y más bien lo que hizo Pedro Castillo, sí, ¿qué es lo que pasó? Una persona se dio cuenta de que en la memoria de esta impresora había un documento previo, y al imprimirlo sale obviamente este decreto de ley que iba a firmar Pedro Castillo con 2 artículos, uno avalando el cierre del Congreso y el otro planteando las elecciones para 6 meses después, que paradójicamente iban a ser el día de ayer, domingo 4 de junio, así lee el documento. Se tenían que llevar a cabo las elecciones para elegir al nuevo Congreso. Obviamente iban a ser elecciones totalmente manoseadas, amañadas, y lo que iba a salir de ahí iba a ser un Congreso a la medida, como les gusta a los chavistas, ¿no? Entonces, este documento ya ha llegado a manos de la fiscal de la Nación, que tiene que ver este caso, al tratarse del presidente de la República y ministros de Estado, y envió inmediatamente un equipo de fiscales, que fueron el miércoles pasado, a revisar todas estas máquinas, a hacer un peritaje informático. Y bueno, los que lideraron esto son 2 fiscales adjuntos de la Fiscalía de la Nación, Jesús Camacho Laura y Marco Carvajal Valencia, y ellos fueron con un grupo de peritos informáticos, encontraron el documento en la memoria de las impresoras del 3er piso, exactamente frente a la Subsecretaría General de la República. Ahora, el despacho presidencial está en el 2º piso, pero se entiende que este documento había sido impreso para que luego del golpe de Estado, de haber tenido éxito Pedro Castillo de convencer, porque recuerden que en ese momento, paralelamente en el Ministerio de Defensa, se estaba gestando, ¿no?, el apoyo de las Fuerzas Armadas, cosa que gracias a Dios no sucedió, pero Pedro Castillo ya había intentado él mismo convencer al comandante general del Ejército de que se sume a esta embestida en contra del orden constitucional de nuestro país. Él se negó. Horas después, la esposa del general puso un tuit diciendo que era un hombre que jamás se prestaría para este tipo de cosas. Luego recuerden también el testimonio del ministro del Interior, Willy Huerta, que, digamos, es convocado por el presidente de la República, le exige que llame al comandante general de la policía y le da una orden explícita de impedir que ingresen al hemiciclo los parlamentarios. Eso sí, por ejemplo, es una causal de vacancia inmediata. Impedir que el Congreso se reúna. Y luego le dice que vayan por la fiscal de la Nación. Patricia Benavides, recuerden ustedes, fue evacuada de la sede del Ministerio Público en la avenida Bancay porque pensaban que la iban a llevar secuestrada ilegalmente. Entonces todos estos testimonios ahora van cobrando sentido. Y también sabemos, por el testimonio de la reportera de Canal 7, que fue, digamos, obligada a transmitir ese mensaje a la Nación, al margen de la vía regular por donde se hacen este tipo de gestiones para difundir información de Palacio. Y ella lo que cuenta es que Betsy Chávez le dice:
cuando le preguntan, oye, ¿qué va a pasar después de esto? Y él dice, no, vamos a refrendar todo, porque tenemos preparados ya, ¿no?, los decretos y los vamos a firmar inmediatamente después del mensaje. A eso se refería, a esta información que hemos difundido el día de ayer, y obviamente se desmorona todo el intento de tratar de justificar esto como una simple proclama, un manifiesto, ¿no?, a favor de los intereses del pueblo. Lo que se dio fue un claro y evidente golpe de Estado. Todos lo vimos en televisión nacional suceder, y eso es algo que lamentablemente han intentado torcer y cambiar los aún defensores de este golpista Pedro Castillo, que hoy obviamente quedan fuera de juego totalmente, porque este documento prueba que hubo un plan mayor, se orquestó esto en el círculo de confianza más absoluto de Pedro Castillo, y evidentemente tienen que pagar los que también son cómplices de este atentado en contra del orden constitucional en nuestro país: Betsy Chávez, Aníbal Torres y otros ministros de Estado que también estuvieron involucrados. En el Ministerio de Defensa se estaba gestando el apoyo para militares. Willy Huerta escuchó directamente una orden ilegal de impedir que ingresen congresistas al hemiciclo y de apresar a la fiscal de la Nación. Eso es gravísimo. ¿Y por qué no hizo nada? Ahora trata de sacar cuerpo, pero su situación es complicada. No entendemos por qué han pasado por agüita tibia el caso de Betsy Chávez. Ella debiera estar inmediatamente siendo arrestada y puesta a disposición de la justicia, porque lo que ella hizo es muy grave, y aquí está la prueba de que efectivamente había todo una estrategia para poner en marcha este golpe de Estado. Bueno, clara la explicación, Augusto, y además creo, con esto se cierra el círculo, ¿no? La investigación, me parece, alcanza un nivel de contundencia que podría permitir ya, y como bien señalas y cuestionas, la captura de los involucrados. Y nos referimos a Betsy Chávez, Willy Huerta, ¿no?, al exministro Bobbio también. ¿Por qué? Porque Willy Huerta incluso ha detallado que él prestó su teléfono, ¿no?, para realizar una llamada, ¿no? Y en el caso de Betsy Chávez y el testimonio de la periodista de TV Perú, creo que está más que claro que hace referencia a estos dos documentos encontrados en la impresora. Da cuenta además que los fiscales tienen especialistas, peritos especialistas, para lograr determinar de dónde viene el archivo, en qué momento se introdujo, por ejemplo, si se trata de un USB o un correo electrónico enviado directamente a la impresora. Quiere decir entonces, y pese a que un periodista debe siempre resguardar sus fuentes, queda claro que Fiscalía tiene esta información en carpeta, y lo que no se entiende es por qué no están detenidos. Bueno, obviamente sí, aquí van a encontrar mayor fuerza para su hipótesis, que obviamente lo que está buscando no solo es procesar a Pedro Castillo por el acto de rebelión, por haber dado este golpe de Estado, sino también encontrar aquellos cómplices, ¿no?, que son altos funcionarios que también investigan la fiscal de la Nación, ministros de Estado, la propia premier Betsy Chávez, y ahí es donde vamos a saber exactamente, como bien describes, de dónde vino el documento, quién ha sido la persona que lo ha escrito, qué asesores estuvieron involucrados, bajo la orden de quién se hizo y de qué computadora venía, en qué hora se pasó el documento a la impresora. Todo eso lo pueden ahora saber gracias a esta línea de investigación que ha aparecido al hallar este documento explosivo, ¿no?, en la impresora, porque todo queda siempre en la memoria. Hay siempre rastros de los documentos que se envían, y una vez que los peritos tienen la punta del hilo, pueden empezar a jalar la madeja y encontrar mucha información pertinente para este caso. Y es verdad que Betsy Chávez admitió ante la periodista Cintia Malpartida que ella además lo declara ante la Fiscalía. Ella ha visto a Castillo junto a Betsy Chávez y Aníbal Torres el día del golpe de Estado. Y ella le pregunta a la primera, oye, ¿qué va a pasar después? Y la primera ministra les detalló que el presidente iba a dar un mensaje a la nación y que lo anunciado iba a ser ratificado en una resolución. O sea, hay un testigo que da cuenta de esto. Están los videos de cómo efectivamente se movieron en ese momento todos juntos en Palacio de Gobierno. Y ahora tenemos esta prueba de que efectivamente había, ¿no?, una resolución
ilegal obviamente, pero que en ese momento un dictador podía aprobar lo que quisiera. Y allí está la mano de Betsy Chávez. Entonces, ella sigue libre, seguimos encontrando más cosas sobre ella y no pasa nada. Yo creo que se debería reconsiderar que ella afronte este proceso en libertad, porque en cualquier momento aparecen más cosas que la complican y se va a hacer humo, como ha pasado en otros casos. Bueno, en el Congreso de la República sí se tomó una decisión, al menos, ¿no? Al menos hizo su chamba el Congreso, porque sí están pues suspendidos los involucrados en este caso, ¿no? Me parece que Roberto Sánchez no, pero en el caso de Betsy Chávez sí, quien estuvo ese nefasto día. Augusto, Philip hizo referencia esta mañana a Martín Vizcarra y mientras te escuchaba con los peritos en Palacio, recordaba y hacía un paralelo en el caso Swing y Martín Vizcarra, ¿no? Cómo los fiscales llegaron a Palacio de Gobierno. Me parece que la fiscal Jani Sánchez Porturas, Zoila Sueno también, quienes investigaron el caso Swing, el caso Martín Vizcarra. Y también había evidencias, entraron pues a las computadoras, impresoras, a Secretaría de Presidencia y demás, ¿no? Y ese informe, esa carpeta fiscal se elevó en su momento a la Fiscalía de la Nación, en ese momento liderada por Zoraida Ábalos, ¿no? Y con toda esa evidencia se suspendió la investigación, porque argumentaba Zoraida Ábalos que no se podía investigar al presidente. Con tanta información se pudo evitar un golpe de Estado, el que vino después, por supuesto, y todas las consecuencias políticas que hemos tenido tras el caso Martín Vizcarra. Los peritos son especialistas, pueden llegar a la raíz de el envío de correos, la eliminación de las visitas de Richard Swing, por ejemplo, y actos de coacción que también en ese momento se denunció en el caso de Miriam Morales. ¿Por qué? Pero por supuesto, pueden encontrar todo como lo hicieron en el caso que bien describes, pero tú misma has dado la clave de la respuesta de por qué no sucedió nada, a pesar de todo el caudal de evidencia, de incorrecciones y de potenciales delitos cometidos solo en ese caso respecto a Martín Vizcarra, porque hay muchos más. Sí, por supuesto. Ni hablar del genocidio, ¿no? Fruto de su mala gestión de pandemia por hacer gestiones, ¿no? Ilegales para favorecer a ciertos laboratorios o venta de pruebas rápidas que no servían. Todo esto lo ha denunciado en su momento la ministra de ese momento, Elizabeth Inostroza, quien fue reemplazada por Víctor Zamora, que se prestó para todo esto y hoy aparece como el gran especialista, ¿no? En medios como RPP, habiendo sido parte de esta corrupción monumental que ocurrió durante la pandemia y que poco a poco se va investigando. Pero ahí la clave, como te decía Judy, tú misma nos has dado la respuesta, y el problema ahí se llama Zoraida Ábalos, quien sabemos hoy está siendo observada y esperemos que haya una sanción en contra de ella de parte del Congreso, a pesar de que todos los caviares están desesperados por proteger a su fiscal preferida, a la que blinda a todos los presidentes corruptos que les dan a ellos una migaja de poder, como Martín Vizcarra o incluso el nefasto Pedro Castillo. No tienen ningún reparo en asociarse a proyectos políticos corruptos y potencialmente dañinos para la propia institucionalidad democrática, con tal de que les den a ellos su pedazo, con tal de que les den a ellos sus asesorías millonarias, la que les encanta, por las que cobran millones a cuesta de los contribuyentes peruanos. Bueno, continuamos con el caso Pedro Castillo. Es inevitable en realidad hacer una comparación con Martín Vizcarra porque comparten, ¿no?, muchas características en el desarrollo de su gestión como presidentes de la República. Gestión corrupta, por supuesto, mentirosa y que tanto daño le ha hecho al país. Vamos con el caso Sada Goray, que finalmente es el caso Pedro Castillo, ¿no? Porque él habría recibido en al menos 4 ocasiones, y ya me vas a detallar, Augusto, seguramente en qué circunstancias, con todos los detalles que nos ha contado Thaís Casalino en su informe. El fondo del asunto es Pedro Castillo, porque él requería las sumas de dinero para mantener a todos los directivos en el Ministerio de Vivienda y Saneamiento, ¿no? Entonces, el fondo del caso es Pedro Castillo, más allá de todo lo que conocemos sobre Sada, Salatiel Marrufo, Mauricio Fernandini, Nicolás Lucar, Lalo Capuñay y otros. ¿Por qué? Porque todos nos llevan a Pedro Castillo, todos los caminos nos llevan a Pedro Castillo. Augusto. Claro que sí. Bueno, lo que mencionas sobre tu competencia en Exitosa es un roche, ¿eh?
porque a Lalo Capuñay lo han convocado 3 veces ya, y él no va. Y lo que dice Nicolás Luca es que él no recibió un centavo, que él no vio la plata, que él no sabe nada, y por poco pues él fue el gran gestor, ¿no?, de la caída de Pedro Castillo, cosa que es absolutamente falso. Pero no se ruboriza, lo dice sin pestañear, con un descaro absoluto. Pero el tema es que Capuñay no ha ido a declarar todavía, lo han requerido en 3 ocasiones. Ya deberían de grado o fuerza llevarlo para que hable y cuente si realmente recibió el dinero o no, y todos los detalles que ha dado Salatiel Marrufo evidentemente tiene que corroborarse en las versiones de quienes participaron allí. Pero el tema de este acto de corrupción muy grande que se daba en el Ministerio de Vivienda, vamos más atrás, ¿no? ¿De dónde convocan a Heiner Alvarado? Heiner Alvarado era gerente del gobierno regional de Amazonas, claro. Y él lo trae la esposa del presidente Lilia Paredes, que increíblemente hemos dejado escapar, y que ahora está blindada por Andrés Manuel López Obrador, que ya mostró su verdadera cara. Eso nunca debió suceder. Allí hay una complicidad todavía no profundizada de Dina Boluarte y su gobierno, porque no le das el salvoconducto, pues la dejas ahí y esperas. Y evidentemente con el tiempo ella iba también a pasar una prisión preventiva. Y genuinamente Dina Boluarte negoció con las huestes de Pedro Castillo, dejó salir a tu familia y te quedas tranquilo. Falso. Se levantaron y quemaron el país, causando la muerte de muchísimas personas que todavía se investiga. Pero en el caso del presidente Pedro Castillo, como bien subrayas, esa es la clave. Él es la cabeza de toda esta organización criminal. Y en este caso, como en todos los otros, él pedía un porcentaje. Y nosotros hemos sacado la cuenta y es exactamente la mitad de los 4 millones que pagó Sada Goray. Son 2 millones. Son 175.000 soles al mes que se le pagaban a Pedro Castillo. Y Salatiel Marrufo cuenta para qué le pedía esto el presidente. Era para darle plata a sus hermanos, para pagar jueces, ¿no? Y para pagar a congresistas, que después con su voto lo blindaban en el Congreso y evitaban la vacancia. Esos 175.000 soles al mes por 12 meses suman 2.100.000 soles, que es exactamente la mitad de lo que puso Sada Goray en la COIP. ¿Por qué se asusta Pedro Castillo? Y ustedes han trabajado mucho este tema de Salatiel Marrufo desde el inicio. Ajá. No creo que en agosto ya lo habían detectado, estaban denunciados tanto en Combates como en PBO Radio. Y Pedro Castillo se pone nervioso porque él sabe que Salatiel Marrufo lo ha recibido al menos en una ocasión en su oficina, porque era el jefe del gabinete de asesores de Heiner Alvarado del Ministerio de Vivienda. Ahora sabemos que Pedro Castillo sigue encapuchado, él mismo recibió la plata. Entonces, cuando él escucha en las mañanas a Salatiel Marrufo decir, y tengo cómo demostrar los pagos al presidente de la República, él dice, no, este tipo me tiene grabado, o hay alguna fotografía o evidencia que muestra que yo he estado ahí, porque además Heiner Alvarado, él mismo iba a Palacio y le daba plata a altas horas de la madrugada. Hacían el intercambio dentro de vehículos, o sea, le daban la plata en bolsa, así de aberrante, ¿no? Así de escandaloso era el intercambio de favores a cambio de estas coimas. Solamente en el caso del Ministerio de Vivienda estamos hablando, ¿ah? Hay muchos otros casos más, pero todo esto se envuelve en este escándalo, pues, ¿no? De la cual la gran protagonista es Sada Goray y lamentablemente nuestro colega Mauricio Fernandini, que se prestó para habilitar estos actos de corrupción en el caso, pues, de estos terrenos y del fondo Mi Vivienda, ¿no? Mal utilizado. Y hoy día, en una extensa entrevista que ha concedido para el diario El Comercio la hoy ministra Jania Pérez de Cuellar, dice que esto es solo la punta del iceberg, ¿no? Y están tratando de revisar qué otros fideicomisos han sido invadidos por la corrupción, porque además se resisten, siguen ahí, los malos funcionarios están tratando de limpiar la casa, pero ese era un pantano de corrupción, y solo estamos hablando de un ministerio, el de Vivienda. Podemos escarbar en otros ministerios, como el Ministerio de Energía y Minas, me comentaba Carmen Alvarado, además ex miembro de Contracorriente, que ella investigó también el caso Abel Cabrera y más, y me decía Carmen el último viernes en Combaters que todavía queda pendiente investigar qué más ocurrió en el Ministerio de Energía y Minas y el papel que jugó el Guaracino, el príncipe Guaracino, ¿no? Collazos. Así es. Un informe que salió, de hecho, en Contracorriente. Y comunicaciones, pero tú hablas de la digamos, de la influencia que aún tiene Martín Vizcarra. Y mira, en este gobierno,
dos ministerios que manejan quizás los más grandes presupuestos, salud y transportes, están ocupados por ministras lagartas, es decir, ministras afines a Martín Vizcarra. Y en el caso del MTC está pasando algo muy grave que también denunciamos ayer. Rosa Nakagawa, quien es una persona de la más absoluta confianza de la ministra Paola Lazarte, se conocen de cuando trabajaron juntas bajo la gestión del MTC de Carlos Extremadoiro, quien es conocido como el cajero de Martín Vizcarra. Claro. Entonces Rosa Nakagawa fue la primera en visitar a Paola Lazarte cuando ella asume. Y ahora ha metido a toda su gente ahí. Han aparecido varios funcionarios que son afines a los intereses de Rosa Nakagawa en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Y qué está pasando? Occitel ha enviado, ¿no?, una exigencia al MTC, que es el ente rector de las telecomunicaciones, para que las empresas dejen de vender los chips de manera ambulatoria. El 70% de los chips de celulares se venden de manera ambulatoria. Esto obviamente es aprovechado por extorsionadores y son parte del grave problema de seguridad ciudadana que tenemos en nuestro país. Pero ¿qué pasa? Rosa Nakagawa tiene una empresa consultora, Nakagawa Consultores, y ella asesora, entre comillas, a estas grandes empresas de telecomunicaciones, salvo Movistar, que ya reculó, hay que decirlo, y no hacen caso ni a las exigencias del Ministerio del Interior, que por favor esto se regule debidamente, al Ministerio Público, que están desesperados también porque los delincuentes extorsionan a diestra y siniestra. Hemos encontrado un caso de una persona que tenía 800 chips a su nombre. Entonces, claro, te toman la huella a ti 1, 2, 3 veces, usan tu nombre para sacar otros celulares, hacen lo que les da la gana. Y eso tiene que cambiar. Pero como buena ministra Lagarta, el bienestar, la salud pública, la seguridad ciudadana no les importa. No les importa que muera gente con tal de ellos hacer sus negocios. Claro. Eso es lo que significa Martín Vizcarra. Rosa Gutiérrez desistió de una entrevista el último viernes también en Combaters, porque, y tenía muchas ganas de preguntarle, si luego de conocerse todo lo referido al mal manejo de la pandemia, ella creía o cree que Martín Vizcarra es presidenciable. Porque la construcción de un partido con nuestros fondos, porque el Perú Primero le pertenece a el Estado peruano, porque promovimos su posicionamiento, era el eslogan de la gestión de Pedro Castillo, va a decir lo mismo, ¿no? Martín Vizcarra, ¿no? Martín Vizcarra, y ella creía, luego de la nefasta gestión de la pandemia de Martín Vizcarra, que era o que es presidenciable. Ella piensa que debe ser candidato, ¿no? Y dice, ¿no? Se defiende y dice, es que yo no puedo retirar mi firma porque en los hechos, ¿no?, en términos objetivos, no es un partido y no está inscrito. Señora, ¿usted pensaba o piensa que Martín Vizcarra es presidenciable? Bueno, ella ha nombrado a muchos personajes oscuros vinculados al vacuna gate como los especialistas de su comité, de la nueva comisión que va a ver el dengue. Claro. Y con razón, como fue en su momento un desastre la gestión de la pandemia, una de las peores del mundo, un genocidio por el cual va a tener que responder Martín Vizcarra y compañía, hoy es el dengue, porque tenemos a los mismos incompetentes de siempre ahí metidos, prendidos de la mamadera, no hacen nada. ¿Y saben cuál es la prioridad de la ministra Rosa Gutiérrez, que es la abanderada del partido Perú Primero, porque orgullosamente, además lo menciona el propio Martín Vizcarra, la ministra de Salud es fundadora de mi partido? ¡Qué orgullo! Sí, mejor no me ayudes, compadrito, porque ahora estamos viendo los resultados de la nefasta gestión de esta ministra incompetente. ¿Qué es lo que está priorizando? Contratos por limpieza y jardinería de la sede central del MINSA por 25 millones de soles. Ahí sí está metida ella misma, se ha involucrado en el proceso. Allí está concentrados sus esfuerzos. En licitaciones que sabrá Dios qué vicios tendrán, ya lo descubriremos, pero no está concentrada en la gestión de la pandemia del dengue. Sale y dice, no dejen floreros en los cementerios porque ahí se empose la... No, señora, hay un problema de salud pública gravísimo en Piura. Se está muriendo, la gente está muriendo, menores de edad, y ella dice que eso no pasa nada. El otro día ha hecho un evento en el MINSA, donde han estado bailando, han estado celebrando, no sabemos qué, porque están bailando sobre cientos de muertes causadas por el dengue. Tenemos un contagio que supera los 100.000, menores de edad ya están muriendo a causa de esto.
no se dan abasto en Piura, tienen un hospital adecuado, y la ministra, bien gracias, sale a declarar que el dengue no existe. Su propia viceministra, que promovemos psicosociales, dice que es imposible que pueda afirmar la ministra, su jefa, que los casos puedan estar disminuyendo en el norte. Eso es imposible. Ajá. La estadística y además demuestra todo lo contrario. Augusto dice que tú y yo y Philip y todo Willax promovemos psicosociales. Eso dice. Bueno, el rey de los psicosociales era su jefe, Martín Vizcarra, ¿no? De acuerdo. Augusto, realmente nos queda muy corto el tiempo porque además la manera en la que explicas los casos es muy fácil de entender y parece que los congresistas tienen un problema de comprensión, no solamente para leer, sino también para escuchar, porque la claridad con la que se explica en Contracorriente, en Combaters, en PBO, en todos los programas dedicados a el procesamiento de la información, la investigación y la cobertura de lo que sucede en la coyuntura política y social del país, de Willax, no tiene comparación. Y no tiene comparación y tampoco tenemos competencia, Augusto. Así es. Sí, por supuesto. Alguien se está jalando de los pelos en otra radio, está en vivo, pero no es nuestra competencia. Me imagino. Debe estar moviendo los brazos, alterado, dando de alaridos, sí, es súper histriónico. Reclamando, diciendo, yo me tumbé a Pedro Castillo, no lo dudo. Sí, sin duda. De acuerdo, Augusto, esperamos tenerte pronto por aquí. Judy. Credibilidad. Esperamos tenerte pronto por aquí, Augusto, para seguir comentando estos temas, por supuesto. Muchísimas gracias por la comunicación. Felicitaciones por el gran trabajo que hacen en PBO. Gracias, Augusto. Felicitaciones por el programa.